La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en un programa más de La historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo en vivo en los estudios de Radio Fórmula a través del 103.3 de FM, en el 970 de AM, y ya lo saben, en la capital de la República Mexicana, y llegando a alguna que otra ciudad del interior del país, porque estamos en este mes patrio en plena batalla contra las transmisiones de programas de lujo que nos hacen la competencia. Seguramente hay más interés en eso. Pero, eso sí, llegamos a los Estados Unidos de América, también a Puerto Rico, a Canadá y a todo el territorio nacional y aún a muchas partes del mundo a través de Internet, gracias a la página www.radioformula.com.mx. Como siempre, también quiero recordarles que están a su disposición nuestras vías electrónicas para comunicarnos, ya sea a través del correo villalpandohistoriador@gmail.com o también en la página de Facebook Villalpando y la Historia, en donde, como siempre, recibo sus amables comentarios y comunicaciones, y por supuesto uno de los deberes mayores que me impongo cuando hago la transmisión casi siempre en vivo es por supuesto responderlos de manera inmediata, dando al aire la voz de todos ustedes, como por ejemplo don Carlos Prado, que me saluda desde Torreón, supongo. Hoy no me dice dónde está, pero sí lo supongo porque ya es un antiguo radio escucha nuestro. Me cuenta una historia muy interesante, que no la voy a repetir al aire, don Carlos, pero le agradezco infinitamente lo que me ha platicado. Verdaderamente es un capítulo de la historia de México el que usted vivió y el que es testigo del que poca gente sabe, y me ha usted puesto un reto interesantísimo de estudiarlo para hablar de ese tema tan especial. Se lo agradezco infinitamente y comparto su idea además también. Esos grupos de la extrema derecha, francamente, a mí me dan comezón. También le quiero agradecer a doña Connie Plasencia Nolan, que me saluda desde Alaska. Imagínense nada más, está llegando la señal hasta Alaska, al extremo norte del continente americano. Muchísimas gracias. Me dice que debo hacer algún programa sobre las expediciones, que fueron muchas, las que hicieron en la época colonial, particularmente en el siglo XVIII, que hubo mucho interés en conocer qué había más arriba de Nootka. Nootka era, digamos, el extremo más al norte, más septentrional del Imperio Español. Es una isla que entiendo está cerca de Vancouver. Hasta allá llegaba el Imperio Español. Era una base naval, había inclusive una fortaleza, y de ahí varias expediciones como la de Malaspina, como la de Valdés, todas ellas a finales del siglo XVIII, con barcos españoles, con tripulantes criollos mexicanos y mexicanos mestizos, lograron llegar hasta las costas de Alaska. Así que gracias, muchas gracias, se lo aprecio mucho a Connie Plasencia Nolan, que se tome la molestia que desde allá nos escuche. También don Aurelio Duarte Ávila también me saluda, dice que está muy atento a la clase de hoy, dice que desde el Relicario de América me saluda, está por supuesto allá en Puebla, dice que por favor nombres de películas o documentales con el tema de la independencia de México, que es docente de telesecundaria y que quiere hacer un ciclo de cine con el tema mencionado. Bueno, de la independencia hay una película clásica, a mí me gusta mucho, ya sé que es quizás muy cursi, de la época del cine de oro nacional, que se llama La Virgen que forjó una patria. Vale mucho la pena, es de los años 40 o 50 del siglo anterior, pero a mí en lo personal me agrada muchísimo porque aunque es historia de bronce, es muy entrañable y muy emotiva, se la recomiendo. Y por supuesto, pues para otros temas, si lo puede usted conseguir en materia de independencia, está la telenovela La Antorcha Encendida, del cual, si le recorta la historia de ficción, que francamente a mí tampoco me convenció mucho, y eso que yo tenía que ver en la parte histórica real, pues lo demás es bastante apegado. Tuve la fortuna inclusive de poder concebir el guión histórico
y de trabajar con actores, por ejemplo, en el caso de quien representó al padre Hidalgo, el famosísimo y ya difunto actor español Juan Peláez, que hizo un Hidalgo magnífico, se lo recomiendo, así como hubo una telenovela previa que se llamó Los Caudillos, en donde Hidalgo lo personificaba aquel actor también ya muerto, Enrique Rambal. Sí, hay varias cosas que le pueden ser de utilidad para este ciclo que usted quiera hacer de cine en telesecundaria sobre la independencia. También le quiero apreciar muchísimo tengo varios comentarios, a don Raúl Rivero, alcalde, que me saluda desde Dallas, Texas. Gracias, don Raúl. Y que si vamos a platicar un poco del Molino del Rey. Sí, hoy es el aniversario de esa batalla. Lo voy a tocar tangencialmente porque no es el tema, pero bueno, en fin, lo comentaremos un poquito más adelante. También le quiero agradecer a don Manuel García, que siempre nos saluda desde Querétaro. Muchísimas gracias, que está de sobremesa y que es la mejor compañía este programa. Gracias. Don José Naum dice que ya inicie la clase, por favor. Ya vamos a empezar, con todo gusto. Don Raúl Tamayo desde Indianápolis, allá en los Estados Unidos también, ya está listo para el programa. Don Pablo García Esparza, Pablo Gabriel Esparza Tejada, perdón, ya está pasando lista de presente. Doña Edith Hernández Caballero también. No es doña, es una chica de 14 años y que su hermano Benjamín de 11 están los dos escuchando el programa. Pues muchísimas gracias. Se los agradezco infinitamente, está largo su mensaje. Ahorita que tenga tiempo lo leeré con calma. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de los niños héroes, que es un tema fundamental y muy importante para la historia de México, más que por el hecho histórico en sí mismo, porque lo hemos convertido o no los han convertido en una auténtica leyenda épica, en un mito heroico del cual, pues, por supuesto, todos con cierta razón tenemos alguna duda, como de en su momento la tuve yo también, porque pues nos platican historias que son francamente increíbles y que no sucedieron y que sin embargo esta forma verdaderamente increíble de inventar una hazaña la convertimos en historia oficial. Y específicamente me refiero a la hazaña que no existió, lo claro de una vez, de que alguien se arrojara con la bandera desde el castillo de Chapultepec para salvarla. Juan Escutia, que al que le atribuyen, por supuesto, este hecho no existió. Sin embargo, y voy a adelantar la conclusión, los niños héroes sí existieron, son reales, son auténticos. Y sin embargo, el acto heroico, el hecho heroico, el que le hemos atribuido que murieron por la patria, no fue ese. A reserva de que me adelante, debo decir a ustedes que en pleno combate del día 13 de septiembre, cuando iniciaba el ataque del ejército norteamericano al cerro de Chapultepec, el general director del colegio, el general Mariano Monterde, dio la orden de que los alumnos del colegio militar, los cadetes, para decirlo ya en términos coloquiales contemporáneos, descendieran y bajaran y se fueran a sus casas. El general Monterde tenía razón. Los alumnos del colegio militar eran menores de edad. Concepto importante de aclarar, en aquel tiempo la minoría de edad o la mayoría de edad llega hasta o a partir de los 21 años de las personas. Son mayores de edad los mayores de 21 y son menores los menores de 21. Este es un concepto bien importante, ¿eh? Y sin embargo los alumnos del colegio militar, en un acto de rebeldía creativa y de dignidad enorme, decidieron que no dejarían su colegio. Ellos, que no estaban obligados a combatir por ser menores de edad, por ser alumnos de un plantel educativo, prefirieron permanecer en su colegio, defenderlo y con ello también defender la dignidad y el honor nacional, a una costa de la vida. ¿Quiénes son los héroes? Pues la cincuentena de cadetes que allí se quedaron. Algunos de ellos murieron en el combate. Otros, la gran mayoría, sobrevivió. Algunos con heridas, otros ilesos, otros muertos, como ya lo dije hace un momento. Pero el acto heroico los alcanza y los cubre a todos los que decidieron sin estar obligados a quedarse, porque además lo hicieron con la convicción de que no podían ellos, los jóvenes, lo cual es el ejemplo para la juventud de hoy, permanecer impávidos
ante tanta traición, defección, tontería, torpeza, estupidez y demás calificativos negativos que ustedes quieren atribuirles a los generales mexicanos de aquel tiempo que por sus muchos errores se perdió la guerra? Esto pues los jóvenes lo entendían y prefirieron quedarse a combatir con el riesgo de perder la vida, como sucedió para algunos de ellos, pero los demás también son héroes. Así lo reconoció inclusive el propio gobierno mexicano cuando se inaugura en los años de 1870 y tantos el primer monumento que se hace a los niños héroes, que a lo mejor muchos de ustedes han visto caminando por esta pequeña calzada que rodea al castillo de Chapultepec. Atrás del monumento, este enorme, el pastel de mármol de las 6 columnas blanquísimas muy altas, adentro en el bosque, abajo, a un lado de la rampa, hay un monumentito en el cual están los nombres de todos, de los 50 y tantos muchachos que fueron cadetes del colegio militar, incluyendo en ellos a los 6 que mueren, pero también a Miguel Miramón, por ejemplo. Volvemos enseguida. Y estamos aquí, amigas, amigos, para este segundo bloque de esta tarde. Gracias a don Iván García, que me dice que un niño héroe después fue un arquitecto muy famoso. Efectivamente, tiene usted toda la razón, don Iván García. Don Ramón Rodríguez Arangoiti, que fue el que construiría la escalera que se llama Carlota, o escalera de Carlota en Palacio Nacional, y también tuvo que ver en el diseño de la tumba del presidente Juárez en cuanto a su diseño, y en varias otras obras importantes. Era un hombre famoso como arquitecto, que efectivamente fue niño héroe, es decir, fue del grupo de cadetes de esta cincuentena de alumnos del colegio militar, de los que sí, evidentemente, sobrevivieron. Don David Augusto Sotelo Rosas, que me dice que dónde se encuentra la lista de todos los cadetes, que ahí debe estar el del abuelo del doctor Ignacio Burgoa. Efectivamente, otro de los que sobreviven se llama Ignacio Burgoa. Efectivamente, usted toda razón, David Augusto Sotelo. La lista, mire, de manera muy fácil, si usted pudiera ver, pero ya no se puede porque está agotado mi libro Niños Héroes, que lo escribí y se publicó en 2003 y ha volado y bueno, mi editorial anterior pues como que no reedita las cosas, por eso yo he cambiado de editorial y espero republicar este Niños Héroes, pero con otras cosas más, porque hace 15 años que lo escribí y ahora 15 años después, créanme amigos, he encontrado muchísima más documentación y va a estar una obra creo que completa sobre Chapultepec, enriquecida con algo que en aquel tiempo, hace 15 años, ni imaginaba. Hoy tengo ya muchísimos, además, testimonios de actores y participantes norteamericanos que combatieron en Chapultepec para hacer una historia un poco más equilibrada, teniéndola desde los dos puntos de vista. Debo decir a ustedes que en el caso mexicano, fíjense, de los sobrevivientes, de los niños héroes sobrevivientes, solamente 3 de ellos, 3, escribieron sus recuerdos de lo que pasó en aquella ocasión, de lo que sucedió el día 13 de septiembre del 47. Ellos son el que era sargento de alumnos Ignacio Molina, el cabo de alumnos Teófilo Noris y el alumno José Tomás Cuellar. Tengo ya, por supuesto, los tres recuerdos de estas personas, que son los testigos directos, además de las declaraciones del general Mariano Monterde, que participa en el juicio que se le hace al general Nicolás Bravo, y allí declara lo que vivió ese día en Chapultepec. Son los únicos que escriben en México que fueron testigos de los acontecimientos. Claro, ha habido ya muchas historias, y por escribir historia tras historia tras historia, poco a poquito le han ido pues desmejorando e inventando, hasta llegar al momento en que en los años 20 del siglo XX se inventó esto de que alguien se arrojó con la bandera. Ahorita, espero que me dé tiempo, diremos por qué sucedió esto. También le agradezco a don Terry Lambert, que se reporta desde Cancún. Muchísimas gracias. Dice que en lo que llegaba a su oficina estuvo escuchando el programa de los autos de lujo por curiosidad, y que se enteró que por solo 672,000 pesos se puede comprar un Mustang 2019. Bien, pues esa es nuestra competencia, y como aquí no pagamos, pues nadie paga patrocinio ni nada, pues no puedo competir contra un Mustang 2019, por supuesto. Don Ernesto Romo Pérez también nos saluda, dice que está escribiendo desde Chihuahua, que leyó en la biografía de Santana que cuando llega la parte de la invasión norteamericana se pone rojo de rabia y de vergüenza. Pues sí, efectivamente, la mayor parte de las bajas de las tropas norteamericanas fueron en la Ciudad de México, las causó
la población civil, sí, también es cierto, la población civil se va a levantar en armas entre el 14 y el 15 de septiembre de ese año, en un tema que espero que me dé tiempo de comentar. También gracias, muy amables, rápidamente, porque si no se me acumulan los mensajes. Doña Alma de la Cruz, que se queja, dice, ya queremos escuchar el programa, tiene razón. Don Gerardo Guadarrama, que me dice que está escuchando el programa con su hija Miriam, muchos saludos, muy amable. Jaciel Ponce, que si ya le hemos bajado al mito de los niños héroes, creo que un poco, ya no se habla tanto del asunto del que se arrojó por la bandera, porque afortunadamente, y debo decirlo sin vana presunción, lo que he realizado estos 15 años desde a partir de mi libro, que logro comprobar perfectamente bien, porque debo decirles, amigos, yo soy de los pocos mexicanos, yo creo que poquísimos, uno o dos lo habrán hecho en su vida, y vivos yo creo que nada más yo, que han visto y tenido en sus manos los expedientes originales de los niños héroes que estaban primero en el archivo de cancelados de la Secretaría de la Defensa y que después fueron trasladados al archivo del Colegio Militar, y yo los he visto 2 veces en mi vida y los he transcrito por completo. Por eso también al final verán qué interesante se pone el asunto por conocer los documentos auténticos, sobre todo la fe de bautismo de cada uno de ellos. También don Fernando Paulina Bedillo desde Morelia, muchísimas gracias, que ya había escuchado en algún programa ese dato de la historia de los niños héroes, que le surge la duda de qué libro se puede documentar. Pues en el mío pues está agotado, y la verdad es un tema al que mucha gente le prefiere esquivar porque les da un poquito de miedo seguramente ir contra el mito patrio. Pero bueno, déjenme entrar a la materia. Decía yo que he tenido la fortuna de ingresar a los archivos y poder ver los documentos auténticos y originales, así como las listas de asistencia o de comisario, que así se llaman, del Colegio Militar, el nombre de todos y cada uno de los que participaron, el nombre de todos los que fueron protagonistas de la batalla. Y déjenme decirles que en primer lugar, el escenario, el castillo de Chapultepec, no es un castillo, no es una fortaleza, como su nombre lo indicaría. Le pusimos así por esa imitación estralógica que los mexicanos tenemos de poner el nombre pomposo a todo, y simple y sencillamente pues el palacio que había en Chapultepec fue edificado en el año 1784 hasta 86 por los virreyes padre e hijo Matías y Bernardo de Gálvez, con la intención de hacer una residencia de verano para el propio virrey. Recuerden que la Ciudad de México en aquel tiempo, en el verano, en medio de un lago, con acequias, con agua muy puerca, con una ciudad que se caracterizaba porque los chilangos somos muy cochinos y se hacía todo tipo de necesidades en la vía pública. En el verano, en los meses de calorón, pues aquello apestaba a diablos toda la Ciudad de México, particularmente el centro, y por supuesto el paludismo, las infecciones, los mosquitos y el aroma nauseabundo abundaba por la ciudad en los meses, repito, en que el estío pues echa a perder muy pronto todo tipo de inmundicia tirada a la calle. Los virreyes pensaron irse a alojar en esos meses a un palacio en donde soplara el aire más libremente y estuviese más fresco, y por eso eligieron el sitio de Chapultepec, que era un lugar ya desde entonces paradisíaco. Recuerden que muchos siglos atrás, ahí inclusive Moctezuma Xocoyotzin tenía sus baños, a donde iba en un pequeño manantial que allí existía a darse sus braceadas y sus natación, seguramente rodeado de todas sus esposas, muchas que tenía, y que pues siempre fue un paseo para los habitantes de la Ciudad de México, con algunas inclusive escenas bellísimas. Les recomiendo, si quieren saber un poco de cómo era la vida en Chapultepec a principios del siglo XIX, lean un libro hermosísimo que se llama Memorias de mis tiempos, que escribió el gran poeta, escritor, novelista, político, economista mexicano, don Guillermo Prieto. En Memorias de mis tiempos encuentran ustedes una descripción fantástica de Chapultepec. Pero bueno, este es el lugar, es un palacio, no es un edificio construido para resistir cañonazos. Esto es bien importante, ¿eh? No es una muralla, no es una fortificación, es un palacio. Claro, hay que también distinguir, si ustedes recuerdan Chapultepec, que tiene, y han ido seguramente todos ustedes, tiene dos componentes, dos elementos. El sitio donde está el Museo Nacional de Historia, que es frente a la plaza, el edificio principal, y el anexo, que es esta zona hermosísima que se conoce como el Alcázar, que son edificios que están pegados pero separados, inclusive hay reja entre ellos, y es la zona, este Alcázar,
que construyó Maximiliano para poder desde allí gozar y mirar el Valle de México, donde se encuentran, por ejemplo, la recámara de Carlota, el comedor. Bueno, esa parte evidentemente no existía. Eso no existía. Solamente el edificio principal, que es donde se va a alojar a partir de 1843 el colegio militar, y donde va después a regresar y estará allí hasta los años 20 del siglo XX, porque ya se trasladará más tarde a Popotla y luego, ya en 1975, allá a Tlalpan. ¿Quiénes son los protagonistas? Bueno, los protagonistas de esta batalla, en primer lugar, el general Nicolás Bravo, que es el comandante designado por el presidente Antonio López de Santana para comandar el punto de Chapultepec. Está ayudado por varios generales, uno de ellos Dos Amantes, Noriega. Bueno, hay 4 o 5 generales a sus órdenes y tienen al mando de ellos a 832 soldados, la gran mayoría provenientes de los cuerpos de la Guardia Nacional de Mina, de la Ciudad de México, el Matamoros de Michoacán y también de la Guardia Nacional del Estado de México, que están allí para repeler el ataque norteamericano. Son soldados del Ejército Nacional, de la Guardia Nacional, al mando del general Nicolás Bravo, este veterano de la independencia que pues seguía en activo y que tiene problemas muy serios con Santana. Fíjense que al final lo van a capturar en cuanto los norteamericanos ingresen a lo que llamamos el castillo, y Santana lo va a acusar de que se fue a esconder y que lo hicieron preso metido en un charco ahí en una lagunita, con el agua hasta el cuello para esconderse, lo cual fue falso, y el propio Bravo pidió que le hicieran un proceso para demostrar que fue capturado en combate. También está allí el director del Colegio Militar, el general Mariano Monterde, que es un personaje muy curiosito, ¿eh? El día 25 de agosto, cuando seguramente se enteró, ya sabían de las derrotas de Padierna y de Churubusco, se enfermó y se fue a su casa. Pidió licencia, se fue a curar y regresó el día 12 de septiembre. Y ni siquiera se quedó con los cadetes, ¿eh? Hay que decirlo con toda claridad. Este hombre se quedó en la puerta con el general Bravo y es de los primeros que caen prisioneros y salvó la vida. El subdirector Manuel Azpilicueta, también le dio gripa. Dijo que tenía una inflamación y se fue. Nos vemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para el tercer bloque de esta tarde. Gracias a Robert García, que me escribe muy amable. Se lo aprecio mucho, pero no estoy de acuerdo con su juicio. Me dice que no se vale que Miguel Miramón haya sido cadete peleando contra los norteamericanos y después se unido a los franceses y traído a Maximiliano. Bueno, no, él no se unió a los franceses ni trajo a Maximiliano, pero el tema no es ese. Los traidores no son lo que pensamos, porque en ese caso hay que decir que Juárez también fue traidor por pedir la ayuda a Estados Unidos para que la escuadra norteamericana capturara los barcos de Miramón. Así, ya los traidores es un concepto muy etéreo y muy difícil de manejar. Hoy en día estaríamos llenos de traidores. Simplemente vean lo que pasó hace unos días en el Senado, que 5 diputados del Partido Verde se pasaron al partido de Morena. ¿Son traidores? Es decir, es un tema muy sensible y una línea muy delgada que yo creo que tenemos que revalorar, porque este es el país, como decían antes, de los que cambian de camiseta a cada rato. Así que no va por ahí, don Robert, con todo respeto se lo digo. También Chispita Miku dice que se decepciona que no les enseñen la historia real. Bueno, hay una edad para aprender historia, aunque sea un poco de bronce, que entiendo desde la época de la antigüedad griega. Para eso aparecían los héroes como figuras míticas, para alentar, para entusiasmar a los niños y a los jóvenes a ser mejores y a tratar de imitarlos. Lo que pasa es que en México se nos pasó la mano y de tratar a los niños como niños, después pensamos que los adultos también deben ser tratados como niños y nos siguen recordando este tipo de mitos. También Connie Medina Rodríguez dice que excelente programa, que no se lo pierde. Muchas gracias. Don Jesús Carrión Díaz me saluda desde Puebla. Muchísimas gracias. Se lo aprecio enormemente. Y por acá también tengo don David Augusto Sotelo, que si Nicolás Bravo fue traidor o cobarde por no combatir. No, ni una cosa ni otra. Estaba en la primera línea de batalla en la puerta cuando los soldados mexicanos fueron derrotados en la falda del cerro. A él lo capturan inmediatamente. Quizás ya no puso mucho empeño en pelear, pero un general no pelea. Un general ni armas trae, salvo una espada, y pues lo rodearon los norteamericanos y lo hicieron preso. No es que sea traidor o cobarde, simplemente le tocó quedar preso
Eran 832 soldados mexicanos más 400 que llegan de refuerzo, que ahorita platicaré, que no podían contra 7,000 norteamericanos. También pensemos eso, ¿eh? La abundancia numérica y de armamento norteamericano era apabulladora, ¿eh? Así que no le pidamos tampoco milagros al pobre Nicolás Bravo. Doña Patricia Ochoa, también le agradezco muchísimo. Dice que los chilangos somos gente sucia. Pues sí, sí, yo estoy de acuerdo, yo también soy chilango, pero vean nuestras calles, doña Patricia, yo sé que usted recoge la basura, yo también, pero vean nuestras calles. Compare usted, vaya usted a Querétaro, por ejemplo, vaya usted a Puebla, vaya usted a cualquier otra ciudad y verá la diferencia enorme que tenemos de nuestras ciudades con respecto a la limpieza de la vía pública, ¿eh? Simplemente asómese a la calle, vaya usted al centro, no a la parte turística. Vaya usted a tantos sitios de esta Ciudad de México y vea cómo están las calles, ¿eh? Entre los baches, que es una porquería, las obras por todas partes y la basura que acumulamos los chilangos, que esta es una tradición muy azteca, ¿eh? Ya les platicé en otra ocasión, las porquerías, ya lo dije alguna vez, que hacían los aztecas todos en la vía pública. Era como que el orgullo de fecar en la calle, ¿eh? Y así sigue esta ciudad nuestra. Así que, doña Patricia, no comparto su opinión y no se ofenda conmigo. Muy bien, bueno, pues resulta ser que decía yo que el director se enferma y regresa un día antes. El subdirector le da una inflamación, eso dijo, y se va y desaparece. El comandante del cuerpo de cadetes, Tomás García Conde, el día 11 en la mañana amaneció con catarrito, constipado, y se fue y ya no combatió. El sacerdote capellón del colegio, Pedro Carrasco, pues tampoco estuvo presente. El médico Rafael Lucio, como ya lo comenté alguna vez, no estuvo, dijo que no tenía por qué estar. Yo suponía que había él operado a Agustín Melgar, pero ya he comprobado que no, y que pues Agustín Melgar lo operó un médico norteamericano, y el único que se queda con los alumnos es el capitán Domingo Alvarado, comandante de la primera compañía. Algo importante que hay que destacar, el ataque comienza en realidad desde el día 12 de septiembre, cuando los norteamericanos sometieron a un intenso y durísimo bombardeo al castillo de Chapultepec, porque las baterías de artillería que estaban colocadas tanto en Tacubaya como en la hacienda de la Condesa, no dejaron de disparar, dicen los testigos presenciales. En todo el santo día no había minuto en el que no hubiese una granada en el aire que caía directamente sobre el castillo de Chapultepec, un sitio que, repito, no era una fortaleza. Apenas unos meses antes, el general Monterde, cuando tomó el mando y la dirección del colegio militar, también se le encomendó que fortificara lo más posible al castillo de Chapultepec, y para ello tuvo la ayuda de un brillantísimo coronel de ingenieros mexicanos formado en Francia en la Escuela Militar de Saint-Cyr, el coronel Juan Cano, que va a resolver un poco el problema del blindaje del castillo colocando atrás de las paredes sacos, costales de arena, literalmente en vertical, para fortalecer los muros del castillo de Chapultepec para que resistiera el bombardeo. Juan Cano va a morir, él sí va a morir en la propia batalla. También hay que destacar que el combate inicia muy temprano, de una manera muy curiosa. Primero van a asaltar una trinchera mexicana que estaba entre Tacubaya y Chapultepec, en lo que hoy es el circuito interior, exactamente a la altura, frente a Chapultepec, donde hay un pequeño parque infantil, que si un día van con cuidado por la lateral del circuito yendo hacia el norte, se darán cuenta que hay un túmulo de piedra que contiene una placa y con una inscripción que dice justamente que allí estaba la trinchera en la cual el teniente Juan de la Barrera, pero él y 160 soldados más estaban defendiendo este paso importante para poder llegar a Chapultepec. Fueron, por supuesto, arrollados, acribillados, despedazados. Allí va a morir el teniente Juan de la Barrera, y hay que hacer la primera aclaración. Él no es un niño héroe, en el sentido literal de la palabra. Así lo hemos calificado porque él ya no era alumno del colegio militar, ya era un egresado del colegio militar, como muchos otros, que ya inclusive ostentaba el grado en ese momento de subteniente de ingenieros, y de manera póstuma ascendió al grado de teniente. Ya no era alumno, eso es importantísimo. Claro, la tradición lo equiparó porque es de alguna manera miembro de la misma generación de los que estaban en el colegio militar en ese momento, pero ya no estaba en él. Sin embargo, bueno, se le añadió a la lista. Una lista que se convierte en muy importante porque todos sabemos que son 6 los niños héroes, y es tan fuerte el peso de estos 6
que si ustedes se fijan bien en todos los países del mundo, las escoltas de bandera son de 3 personas nada más. En México, las escoltas, y si no nos sale la escolta, tiene que ser de 6 personas. ¿Se han fijado? Es la representación de los niños héroes, hasta en las escoltas de los kinder, de los jardines de niños. No se diga en las demás instituciones militares. Bueno, después los norteamericanos se dirigen directamente a atacar el castillo subiendo a paso veloz por la ladera sur del cerro. Si ustedes recuerdan, ya han caminado por ahí, que seguramente muchos lo han hecho, es la ladera con la pendiente más suave, por la que se puede inclusive, hoy hay un enrejado de tela de alambre, pero se puede inclusive subir. Yo me acuerdo de chico, se podía subir por la ladera hasta llegar al Museo del Caracol y luego ya subir unas escaleritas a la rampa que conduce al castillo, y es la ladera pues más fácil, de más suave pendiente. Y en ese momento, cuando van subiendo los norteamericanos, los cañones que hay en el colegio militar arriba tratan de tirar sus balas, sus granadas contra ellos, pero es imposible, porque los cañones tienen un grado de elevación y no pueden tirar hacia abajo, tiran de frente o hacia arriba, no hacia abajo. Así que la artillería mexicana es inútil, y cuando se dan cuenta de este problema, desde la ciudad, Antonio López de Santana, el comandante militar, presidente, ordena que asista en su ayuda el batallón activo de San Blas, nayaritas todos ellos al mando de un coronel tlaxcalteca, que ustedes recuerdan, Felipe Santiago Chicoténcatl, que va a tener un encontronazo terrible en las faldas del cerro, y los norteamericanos, que repito, son como 7,000, destrozan a los 400 nayaritas, sobreviven una treintena de ellos, y como vienen subiendo los norteamericanos no pueden bajar. Estos nayaritas que sobreviven, y esto es bien importante, suben al colegio militar a combatir junto con los cadetes. Asaltan los norteamericanos el castillo. El primer momento, cuando entran a la puerta, toman preso, como ya lo dije, a Nicolás Bravo y a Mariano Monterde, y es cuando sucede el momento heroico, porque el capitán Domingo Alvarado les vuelve a decir: oigan chicos, ustedes no tienen por qué combatir, vámonos de aquí. Y los muchachos deciden desobedecer y quedarse a pelear. Los norteamericanos ingresan al colegio y se van a encontrar en uno de los pasillos al centinela, que es el cadete o alumno Vicente Suárez, que logra derribar a un norteamericano, pero después recuerden que nuestros rifles son de cargarse bala a bala con la baqueta por el cañón, y pues es derribado a tiros, cae muerto allí mismo. En el momento que van corriendo hacia el jardín botánico del castillo, son derribados por los tiradores norteamericanos, los cadetes Francisco Márquez y el cadete Fernando Montes de Oca. Allí también va a morir un soldado del batallón de San Blas, que combate con los alumnos y que le dicen su nombre. Oye, ¿cómo te llamas? Pues Juan Escutia. Ahí muere Juan Escutia combatiendo junto con los cadetes Fernando Montes de Oca y Francisco Márquez. Es más, el cadáver de Juan Escutia lo encontraron junto con el de Francisco Márquez abajo. También en los dormitorios del propio castillo va a encontrarse el cadete Agustín Melgar, que va a instalarse con colchones de parapeto para tratar de atrincherarse. Desde ahí dispara un par de veces, logra matar a un par de norteamericanos, pero le cae encima a un montón de soldados enemigos y no lo matan, porque el oficial que va al mando se conmueve, simplemente lo atraviesan en las piernas con sus bayonetas, rompiéndole ambas piernas y lo dejan malherido. De esta manera pues todos los cadetes han muerto, este soldado agregado también, y esto pues volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este último bloque de esta tarde. Muchas gracias por su atención. Rafita Barrios, como siempre, nos está escuchando, se lo aprecio enormemente. Así mismo también don David Augusto te lo vuelve a preguntar, dice que cómo libraron la muerte los que sobrevivieron. Bueno, recuerde usted que en un combate normalmente las pérdidas siempre son del orden del 5 al 15%. Es decir, no todos mueren en la guerra, La mayoría de los muertos en una guerra son posteriores por otras razones, pero en el caso mexicano igualmente en Chapultepec de los 50 cadetes murieron 5 en el cerro y Juan de la Barrera abajo en la trinchera. Así que es un porcentaje normal de víctimas. Digo, sé que se oye muy feo, pero no todos mueren, y menos con las armas de aquel tiempo, que no son precisamente pues muy atroces, salvo que estén casi de frente. Así que sí sobreviven, y no es una pregunta
sencilla, tiene su manera de responderse. Don Alonso RJ, también le agradezco muchísimo, que hay que dejar efectivamente de seguir viendo a los personajes como héroes o villanos, traidores o patriotas, porque cada uno tuvo su visión de lo que era mejor para México. Estoy totalmente de acuerdo, porque si no, hoy estaríamos llenos de traidores en todos los partidos políticos, ¿eh? Todos han hecho un cambiadero, un cochinero de ideologías que son traidores. Pues a lo mejor no, cada quien tiene su visión o sus intereses. Dice que siga muchos años más el programa, que los patrocinadores se acerquen. No, yo prefiero sin patrocinadores, don Alonso R. Yo lo hago esto con muchísimo gusto, de manera honoraria y gratuita, y así prefiero, porque eso me deja plena libertad de poder hablar con gusto y con responsabilidad de no faltar nunca, aún en caso Gustavo ya accidentado, de estar siempre con ustedes. Bueno, vamos hacia el final del programa. Déjenme decirles pues que termina el combate en el Castillo. Agustín Melgar es retirado. Hoy ya sé que lo opera un médico norteamericano, pero lo dejan allí en el hospitalito que había en el propio colegio militar. Ahí va a morir 3 días después. 3 días después. A los demás alumnos los tienen prisioneros en la propia biblioteca del colegio militar, y a los demás soldados que se capturaron están en los patios del propio castillo. Los dejan ya pues fuera de combate. Y algo interesantísimo, las autoridades norteamericanas, el general Scott, ordena de inmediato separar los muertos. Reúnen todos los fallecidos norteamericanos y los sepultan en la iglesia de San Miguel Chapultepec, para después trasladarlos al panteón, el US National Cemetery, que está aquí en la avenida Melchor Ocampo, cerca de San Cosme. Y a los mexicanos, escuchen, eso es fundamental, los incineran a todos. Juntan todos los muertos que hubo en Chapultepec del lado mexicano, reconocibles por su uniforme, a diferencia del norteamericano, y los incineran a todos. El mito de la bandera. Fíjense bien, amigos, esta es una invención que surge a partir de los años 20, cuando el general Joaquín Amaro trata de profesionalizar al ejército de la Revolución Mexicana, y para poder darle una especie de nutriente de honor, de tradición, como es un ejército nuevo que no tiene que ver con el federal anterior, ni el federal con el ejército permanente al cual formaban parte los niños héroes, pensaron, y yo creo que bien pensado, que había que darle un signo de identidad con un hecho heroico, que son los cadetes del Colegio Militar del 47. Hasta ahí no tienen nada de extraordinario y creo que es muy loable. Lo que pasa es que se les pasó la mano e inventaron el mito de la bandera, por una torpeza de algún oficial que no supo identificar quién de veras había muerto con la bandera, como ahorita lo demostraré. ¿Cómo hacerlo? Bueno, el más fácil es Juan Escutia, porque cuando uno revisa el expediente de Juan Escutia, sorpréndanse, no tiene nada original. Solamente hay una declaración de los años 20 de un mayor Montenegro, de 1926-27, en el cual dice que a este cadete, que no era cadete, se le atribuye el haberse arrojado con la bandera. Eso es lo que dice el expediente de Juan Escutia. Claro, yo ya encontré el acta de la fe de bautismo allá en Tepic, Nayarit. Entonces sabemos que existió, sabemos que es un soldado del San Blas que sube al cerro. Los propios cadetes que combatieron con él, como Ignacio Molina, se ve que platicaron, él les dijo el nombre, pero no se acordaban bien. Hoy sabemos que es Juan Escutia, pero primero dijeron que era Ascutia, después le pusieron Francisco Escutia, en fin, no se acordaban bien cómo se llamaba, pero murió con ellos, estuvo con ellos en esos momentos difíciles, seguramente platicaron, se escondieron juntos de los balazos, sacaban la cabeza al mismo tiempo para disparar, en fin, estaban juntos. Nadie se arrojó con la bandera primero por una imposibilidad lógica. Arrojarse con la bandera para salvarla del invasor es una tontería. El invasor le iba a capturar de todas maneras, del suelo o de la hasta bandera. Segundo, hay una imposibilidad material. Si ustedes se fijan en cualquier fotografía, en cualquier grabado, en cualquier pintura del castillo de Chapultepec, el astabandera está al centro del edificio antiguo, frente al patio. Cuando alguien sube allí, y yo he subido, y puede subir cualquier persona, pues simplemente vean hacia abajo. Por más que te avientes, caes en el patio. Ahí, abajito, ahí mismo, caes en ese patio. No puedes caer de ninguna manera a la base del cerro. Hasta abajo, donde se dice que cayó Juan Escutia, eso es materialmente imposible, pues no es Superboy, no voló, no hay otra manera, no hay ninguna saliente que permita que caiga alguien hasta abajo de donde está el astabandera.
Hay una imposibilidad histórica también. Los norteamericanos, que son para eso muy cuidadosos, el parte de operaciones del general Quitman indica claramente que un oficial de su ejército sube a la azotea del castillo de Chapultepec, arría la bandera, la baja, la recoge, la dobla, se le entrega al general Quitman la bandera que estaba en Chapultepec y el general Quitman la envía a los Estados Unidos, en donde va a ser depositada en el Museo de Trofeos de Guerra de la Academia Militar de West Point, en donde va a permanecer hasta el año de 1978, cuando se devolvió a México y le fue entregada al presidente José López Portillo, y la bandera al día de hoy está en el castillo de Chapultepec, en el Museo Nacional de Historia. Así que la única bandera posible se la habían llevado los gringos, la habían ellos arriado y la habían tenido como trofeo de guerra hasta que la devolvieron, repito, en 1978. Pero sin embargo sí hay una historia similar. En la batalla del Molino del Rey, celebrada justamente un día como hoy, 8 de septiembre, pero de 1847, al fragor de los cañonazos, entre la metralla y entre los ataques a la bayoneta, el capitán Margarito Zuazo, abanderado del batallón de artillería Mina de la Guardia Nacional de la Ciudad de México, cuando se sintió gravemente herido, mortalmente herido, pues le habían atravesado el pecho varios balazos, tomó la bandera de su batallón, se la puso en el pecho y la apretó con sus brazos y se fue primero corriendo, después ya trastabillando y finalmente llegó arrastrándose hasta el propio Molino del Rey, donde hay inclusive hoy en día una placa en donde ya en las líneas mexicanas allí falleció. Él sí había salvado la bandera de su batallón de haber caído en las manos del invasor y logró llevarla hasta las trincheras o las líneas mexicanas en donde muere. La bandera se exhibe también actualmente en el castillo de Chapultepec. Ustedes la pueden ver ahí, dice Artillería de Mina, Guardia Nacional, y en la parte blanca, en la franja blanca de la bandera tricolor, se notan claramente, perceptiblemente, las huellas de sangre de Margarito Zuazo. Él sí se abrazó a la bandera. Y claro, algún oficial de esos que no saben historia, en los años 20, pues se le hizo interesante la anécdota, seguramente desconocía cómo se llamaba este hombre, sabían que había existido, pero pues mejor se lo atribuyeron a Juan Escutia, y poco a poco le fueron inventando hasta llegar al extremo de que se había arrojado desde lo alto del castillo hasta la base del cerro para salvar la bandera, envuelto en ella. Llegaron extremos todavía más increíbles. En los años 50 del siglo pasado se les ocurrió inventar la puntada de que arriba inclusive los jóvenes habían hecho un pacto suicida y se habían todos ellos disparado a sí mismos para no caer prisioneros del invasor. Es decir, como si fuera una especie de masada. ¿Se acuerdan aquella tradición judea en el cual los judíos que estaban resistiendo en la fortaleza de Masada se oponían a la 10ª legión romana y para no caer prisioneros prefirieron suicidarse? Bueno, así según esto lo hicieron los niños héroes ya en estos inventos. No son niños tampoco, y hay que aclarar este término, son menores de edad, sí. El más pequeño de ellos es Francisco Márquez, que tiene entre 13 años y medio y 14 años, no se sabe bien la fecha de su nacimiento, se sabe que nacería más o menos en ese tiempo, no podían ingresar al colegio menos de 3 años y medio, así que esa es la edad que tenía. De Vicente Suárez se sabe con certeza que tiene 14 años con 5 meses al momento en que muere. Agustín Melgar tiene exactamente 18 años y 13 días de edad. Inclusive en la película, ¿se acuerdan de Jorge Negrete, El cementerio de las águilas? Ahí se habla mucho, claro, de una manera muy exagerada, de por qué Agustín Melgar se había dado de baja del colegio militar, por qué regresó. Se las recomiendo. Claro, no crean el final de que alguien se avienta con la bandera, pero es una película muy muy interesante, con Jorge Negrete como protagonista. Agustín Melgar, repito, 18 años y 13 días. Fernando Montes de Oca tenía exactamente 18 años y 4 meses. Juan de la Barrera tenía exactamente 19 años y 3 meses. Y Juan Escutia tenía exactamente 20 años y medio. No son niños, lo cual, por supuesto, destruye el decreto oficial que lanzó el presidente alemán, que le gustaba inventar restos de héroes, en el cual dice que las calaveritas que están sepultadas en el altar de la patria, ahí frente al monumento a los niños héroes en Chapultepec, que son de un mayor de 14 y de 5 menores de 14, son los niños héroes. Este es otro invento porque todos los restos los incineraron.
Repito y concluyo, no son niños, son jóvenes, no tenían por qué pelear y lo hicieron, lo cual para mí es el verdadero acto heroico, dispuestos a ofrecer la vida por salvar a su colegio, por darle honor y dignidad al ejército mexicano, y sin embargo, pues los hemos hecho mito, pero la realidad es que vale la pena hablar de ellos y tomarlos como ejemplo. Gracias, amigas y amigos, como siempre a don Raúl en los controles, don Raúl Cruz, y a Guillermo López de Grete en la producción, también se lo aprecio enormemente, y a todos ustedes, pásenla muy bien. La semana que entra, por supuesto, el grito, porque va a ser 15 de septiembre. Nos escuchamos pronto. Hasta luego. Gracias por escucharnos una vez más y formar parte de la historia que quiero vivir.